todo esto que se escucha alrededor mío? Es el corazón musical de todo México, la Plaza Garibaldi. Hoy vamos a recorrer este sitio, su música, su energía, su historia, el porqué, su nombre, pero también su lado oscuro, porque cuidado, aquí no todo es canto y alegría, déjenme decirles. Ya, la noche es joven, apenas empieza y yo soy Seb de C'est Mon Voyage. Si uno viene de visita a la Ciudad de México o ya vive aquí y quiere escuchar música mexicana en vivo, ¿a dónde viene? Pues aquí, a la Plaza Garibaldi, famosa a nivel mundial precisamente por esto. Encontrar múltiples conjuntos musicales que tocan música vernácula mexicana, desde las clásicas hasta melodías poco conocidas. Y no solo mexicanos vienen aquí, también muchos visitantes extranjeros, porque la música mexicana es una auténtica embajadora del país en el exterior. En un video reciente, de hecho, que hice sobre la música mexicana, hablo de cómo en el extranjero la música mexicana tiene una presencia muy fuerte. Se los dejo en la caja de descripción por si les interesa el tema. ¿Por qué vienes a Garibaldi? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Por qué? Es que de repente nos gusta un distractor aquí del desestrés, una rondita con el mariachi, con la banda, pedir un poquito de música, escuchar, o sea, los mexicanos, que es lo chido de nosotros. Pues la mayoría son corridos, porque nosotros los mexicanos estamos familiarizados con los corridos y pues la mayoría tocan corridos, pues hasta los mariachis a veces. Pues por decir, no sé, Reina de Mil Coronas, Altenampa, son buenas canciones que la gente se dedica a pedir aquí, pues. Quien no conoce México y Garibaldi nunca ha venido para acá, así que tienen que venir y si ya vino ella, tienen que venir ustedes también. ¡Arre! Piden mucho Hermoso Cariño o Cielo Rojo. En la Puerta Negra, es la más conocida internacionalmente por los Tigres del Norte. A ti en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta tocar? Puño de Tierra. La que más me gusta cantar a mí es La Cigarra. Si ustedes del otro lado de la pantalla estuvieran aquí, ¿qué canción pedirían y por qué? Los leo acá abajo en los comentarios. En Garibaldi la canción está más o menos, o sea, lo mínimo está como en 200 pesos para arriba. O sea, depende mucho del grupo. ¿Es por canción o por hora? Por hora y por canción, una canción vale 200 pesos y una hora, ya sea a domicilio o aquí mismo, vale 3,000, 3,200. Mayoritariamente Garibaldi está ocupada por mariachis, pero también resuena la música norteña, los tríos románticos y los soneros jarochos. El catálogo es amplio. Y la gente que viene aquí, ¿qué tipo de emociones tiene? ¿Para qué viene el desamor, la alegría? O sea, ¿qué busca? Regularmente es la alegría, pero no falta la persona que viene así a tristear. Por todo lo que estás diciendo, pues, la música es amor, la música es un desahogo, un desestrés. Aquí atrás está el Museo del Tequila y del Mezcal, que es la construcción más reciente de la plaza, es del 2010. Vamos a entrar, vengan. Bueno, y vamos a entrar al museo, pero ya se nos cebó el plan, porque aunque en la página decía que estaba abierto hasta las 12 de la noche, pues quisimos entrar y resulta que está cerrado. Vamos a tener que regresar en otra ocasión para ver el museo y la terraza. De este lado tenemos el Mercado San Camilito, donde ahorita vamos a ir, pero antes vamos a ir hacia atrás al Paseo de las Luminarias, donde se pueden encontrar unas esculturas de unos grandes de la música mexicana. Vengan. Aquí tenemos a una de las grandes figuras del mariachi, que es José Alfredo Jiménez. De él, ¿qué es la canción que les gusta más a ustedes? Díganme en los comentarios. Por acá está Lola Beltrán. Acá está Chabela Vargas. Ella nació en Costa Rica, pero tiene una frase súper famosa: los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana. Mientras vamos hacia la siguiente escultura, ¿qué había antes aquí? ¿Qué hubo antes de la Plaza Garibaldi? La plaza hasta hace unas décadas tenía árboles y comenzaba justo pasando lo que hoy es el Museo del Tequila y el Mezcal. Pues ahí antes estuvo un teatro de carpa muy famoso llamado el Folies Bergère, un teatro que retomó el nombre de un cabaret parisino muy antiguo y que subsiste hasta la fecha, de hecho, aunque creo que por derechos de nombre al de acá le pusieron doble L en Folie. Fue un teatro popular de variedades donde se presentó Tongo
Tangolele, Cantinflas, Tintán, Agustín Lara y muchos más. Fue derruido en 1972 para ampliar precisamente la Plaza Garibaldi. Pero si nos vamos más atrás, en tiempos de la Gran Tenochtitlán, esta zona estaba ubicada en el barrio mexica de Cuepopan. Es por ello que a solo unos metros de aquí está la capilla de la Concepción Cuepopan que ven ahora. Cuepopan fue un barrio compuesto mayormente de artesanos y comerciantes. Ya en tiempos de la colonia española, esta zona se ubicaba en la periferia de la vieja Ciudad de México y ya existía como plaza, llamándose Plazuela del Jardín. Ya en el México independiente, en el siglo XIX, se le conoció como Plaza del Baratillo porque vendedores del antiguo mercado de Baratillo, que primero se ubicaba en el Zócalo y que después estuvieron en la plaza donde hoy está ubicada la Asamblea Capitalina, vinieron a establecerse aquí después de que los hayan desalojado de estos dos lugares. El mercado del Baratillo fue un tianguis especializado en la venta de objetos usados, baratijas y mercancías averiadas que llegaban en barcos provenientes de Asia. Vamos, era lo que hoy llamaríamos el tianguis de las chácharas y de las antigüedades. Y llegamos a la siguiente estatua, que es esta. Bueno, es el buen Juanga, no necesita ser presentado, mundialmente famoso. Y en el video que les hablé, que hice sobre la música mexicana, pues le mencionó también cómo me tocó, estando en un país muy lejano, enterarme de su muerte. Y sí me impresionó bastante cómo lo conocían hasta allá y cómo lo amaban también. Y sí, lamentablemente se nos murió Juan Gabriel. La noticia de la muerte del compositor Juan Gabriel se corrió como pólvora en cuestión de segundos por todo el tianguis. Y desde muchos puestos comenzaron a poner, adivinaron, canciones de Juanga. ¡Qué poder! A más de 6,000 kilómetros de distancia de México. No, pues aquí en la plaza han pasado muchas cosas. A ver, cuéntanos, queremos chisme caliente para que goce la gente. No. No, porque ya me están viendo mis compañeros. Ya me están viendo mis compañeros, así no me balcones. No, pues me acuerdo que en un trabajo fuimos a tocar una serenata y primero no salía y después la señora salió muy enojada. Después el esposo dijo así como, no, métanse y vamos a seguir aquí adentro, pero vimos a la señora muy incómoda y al final nos terminaron corriendo porque pues, la señora estaba muy enojada. ¡Órale! Y porque ya después nos enteramos que el tipo le había puesto el cuerno. ¿Y lo más bonito que te haya tocado? Fue de un señor que le llevó a su esposa que acababa de parir una serenata porque pues como para celebrar que había nacido su hija, pero era más para la mamá, para consentirla, pues eso fue muy bonito, no se ve muy seguido. Aquí por ejemplo en la plaza de repente llega a pasar que llega un cliente y no, pues quiero a todos los norteños que están aquí en la plaza, los contrata a todos juntos, todo un grupo junto, igual de mariachis, y a todos nos paga por igual y nos trata todo dar. Miren, llegamos al Callejón de la Amargura, que no le veo nada amargo porque ahí dice, los mexicanos han bebido pulque desde el siglo XI y era la bebida favorita de los emperadores aztecas. ¿Dónde está la amargura tomando pulque? Que alguien me explique. Y al fondo del callejón está la escuela del mariachi Ollin Yolitzli Garibaldi, que pues ahorita está cerrada o por obvias razones está muy noche. Es la primera escuela que ofrece formación académica en la enseñanza de la música de mariachi. Enseña a dominar arpa, guitarra, guitarrón, trompeta, vihuela y violín de mariachi. Tiene validación oficial. Aquí, evidentemente, no pasa desapercibido el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de la música, y cuyo altar en la plaza vemos ahora. Este día Garibaldi está a reventar de músicos y de música. Ahora iremos hacia el mercado San Camilito, pero antes de ir para allá, ¿cómo es que esta plaza tan mexicana lleva un apellido italiano? En 1907, la comunidad italiana residente en México celebró el centenario de quien ven ahora en pantalla, Giuseppe Garibaldi, figura de la unificación italiana. El gobierno de México en aquellos años, ya en los últimos años de la dictadura de Porfirio Díaz, decidió unirse a la conmemoración de este personaje y se decidió que una calle en Guadalajara y una plaza en Ciudad de México llevaría su nombre. Es hasta mayo de 1910
1910, 3 años después de su centenario, que oficialmente se le pone a esta plaza el nombre de Garibaldi, en homenaje a Giuseppe Garibaldi. Pero miren lo que son las cosas. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana estalla en noviembre de 1910 y Porfirio Díaz deja México y se va a Francia en mayo de 1911. Por cierto, un paréntesis. Si quieren saber qué hizo Porfirio Díaz en Francia desde 1911 hasta su muerte, hice un video al respecto que les dejo en la caja de descripción. Nos encontramos donde vivió Porfirio Díaz los últimos años de su vida en su exilio francés. Es el número 26 de la avenida Foch. Bien, meses antes de que Díaz se fuera a Europa, en febrero de 1911, llega a México Giuseppe Pepino Garibaldi, nieto de Giuseppe Garibaldi, y llega a luchar al lado de Francisco I. Madero contra las fuerzas porfiristas. De hecho, Garibaldi llega con los maderistas cuando Francisco I. Madero hace la entrada triunfal a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911. Bueno, para no extenderme más e ir al mercado, la idea generalizada es que la plaza lleva este nombre por honor a Pepino, pero no, fue en honor a su abuelo Giuseppe. Capisci, bambino? Ahí tenemos al mítico Salón Tenampa. Es gracias a esta cantina que se popularizó encontrar mariachis en la plaza, pues fue el primer sitio que tuvo un conjunto de mariachis tocando de planta, lo que hizo que poco después ya hubiera otros conjuntos afuera en la calle. Esto, más el hecho de que existían varias pulquerías alrededor, fue el marco perfecto para que empezara la fama fiestera y musical de esta plaza, la Plaza Garibaldi. Otra cosa que caracteriza mucho la Plaza Garibaldi es el toques, toques. Y ahorita Iván me estaba diciendo detrás de cámara, pues sí, aventémonos unos. Pero no, yo les saco porque ya lo hice en una anterior ocasión. Y pues no soy bien coyona para estas cosas, pues, pero les voy a dejar el video de cuando me aventé. Je suis sur la place Garibaldi et on va jouer à quelque chose de typiquement mexicain qui s'appelle los toques. Littéralement, c'est les coutus. Et en fait, on va envoyer, avec ces petites manettes, on va m'envoyer de l'électricité dans les mains et on va voir jusqu'où je supporte. C'est parti. San Camilito es un mercado de comida y es uno de los muy pocos mercados abiertos las 24 horas del día en la ciudad. Como ven, es un pasillo de locales. Todos ofrecen comida mexicana, resaltando la de Jalisco. Lo conocí por primera vez en 2017, cuando vine a grabar precisamente el ambiente de la Noche del Grito de aquella ocasión. Comida mexicana sabrosa. Lo más tradicional es el pozole, la birria, la carne asada, frijoles. Por ejemplo, ¿qué es el pozole? Está hecho de maíz, carne de cerdo. Pero no todo es alegría, música y tequila en esta plaza. También tiene su lado oscuro, ¿eh? Como es un lugar con muchos visitantes, existen también quienes quieren pasarse de vivos. Y les paso por aquí algunos tips para no caer en las estafas típicas de este sitio. Alrededor de la plaza hay muchos locales y cuando vas a comer o tomar algo en uno de ellos, al pedir la cuenta, pues a veces te sacan que IVAs y cargos de todo tipo, que por el uso de cubiertos, que por el uso de mesa, y te ponen la propina como si fuera obligatoria del 15 o 20%. En fin, te inflan demasiado la cuenta. No está de más decirlo. Debemos recordar el decálogo de restaurantes de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Lo tienen ahora mismo en la pantalla. Yo sencillamente les recomiendo que si piensan entrar a determinado lugar, echen un vistazo a cómo están rankeados en las opiniones de Google o en TripAdvisor, porque encontrarán algunos con opiniones mayoritariamente buenas, pero otros donde el 95% son opiniones malas. Otra estafa es que cuando vas a pedir un taxi, muchos se sobrepasan y te quieren cobrar como si fueras a Marte. Les recomiendo o usar un taxista de su confianza, quedar con él para que los busque a determinada hora, o usar las aplicaciones de taxi conocidas o la de la aplicación CDMX, Mi Taxi. La autoridad debe cuidar mucho este tipo de cosas porque la gente que sea nacional o extranjera viene aquí a este lugar para vibrar con la música de México, para vivir el alma de México, no para llevarse estos malos momentos, pues. ¿Ustedes qué opinan?
Recordemos que la música de mariachi es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde 2011 y esta plaza es la que cobija en gran parte a esta música. Y como todo sitio público con mucha concurrencia, pues estará a las vivas con carteristas. Bueno, la noche en Garibaldi sigue. Tiene más fuerza de jueves a fin de semana, pero en teoría aquí nunca se duerme, siempre habrá música. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Visiten la Plaza Garibaldi con todos los sentidos abiertos, desde los estéticos, los emocionales, hasta los de prevención. Y disfruten la música porque aquí mexicanos y no mexicanos vienen a reír, a cantar, a llorar. Eso fue todo para hoy, espero les haya gustado y pues los voy a ver en una próxima entrega. Disfruten.